vamos a tener una guerra muy dura que vivir a partir de ahora. Aquí lo que se está buscando es formar a ciudadanos para llevarles a la guerra. Y eso es un poco el contexto. Piensa ahora mismo que en Suecia y Finlandia está avisando a su población, repartiendo folletos y le está diciendo: prepárate para la guerra, incluso para una guerra nuclear. Empieza a buscar un refugio, ten alimentos no perecederos, ten agua, ten radio, ten pilas, ten no sé cuánto, ten linternas. Esto empieza a ser muy preocupante. Entonces, si te están preparando, mentalizando para una guerra, pues el siguiente paso obviamente es formar a los ciudadanos para participar y morir en esa guerra. Tenemos hoy en Tiempo de Hablar a un personaje muy especial. Es probablemente, bueno, sin duda, uno de los mayores expertos mundiales en geopolítica, estrategia, seguridad, guerra y terrorismo. Yo tengo que decir, que confesarles a ustedes, que le conozco desde hace más de 30 años, unos 30 años, y que lo conocí en la guerra. Es además un autor prolífico. Lo habrán visto ustedes, lo conocen seguro, porque lo habrán visto en televisión, hablando, discutiendo, explicando, y acaba de sacar un libro monumental. Bienvenido a Periodista Digital, Pedro Baños, coronel Pedro Baños. Encantado, Alfonso. Antes de entrar en materia, quería preguntar una cosa. ¿Cómo lleva el hostigamiento que hay contra usted, las acusaciones que le hacen fundamentalmente desde la Sexta Televisión, como conspiranoico, prorruso vendido y ese tipo? Le sacan hasta en algún programa de estos, creo que con ese nombre, conspiranoicos o de este tipo. ¿Cómo lleva eso? De todo. Llevo una temporada que me dicen de todo. Desde que soy un influencer de extrema derecha, un agitador, otros días me dicen que soy masón, me sacan un poco de todo, ¿no? Yo creo que con naturalidad, porque una vez que somos un poco conocidos, ya sabemos que vamos a recibir ataques por todos los lados. Lo que no podemos es desanimarnos, ni que eso sirva precisamente para nosotros mismos hundirnos. Ya les gustaría precisamente a los que nos atacan. Pero es muy interesante, Alfonso, ¿por qué se lo digo? Porque mira, ahora mismo tanto algunas televisiones tradicionales como algunos periódicos podemos considerar clásicos, están muy preocupados con este nuevo cambio de paradigma audiovisual. Y les empieza a preocupar enormemente que efectivamente hay influencers, hay youtubers, personas que están de una manera alternativa informando a la sociedad, que no es como ellos lo han hecho hasta ahora mismo, y además en un momento que el periodismo está pasando por una crisis existencial, clarísimamente, y por tanto también económica, en la que muchos de estos medios viven claramente de las subvenciones estatales, de una forma o de otra. Hay muchas formas de subvencionarles o de mantenerles artificialmente, y les preocupa que haya quien esté informando sin recibir ninguna subvención de ningún tipo, de una forma diferente. Es más, todavía este domingo ha salido un artículo en el que hablaban precisamente ya no solamente de bulo, de desinformación, de contenido inapropiado, que nos gustaría que alguien nos lo explicara, o de esto, como llaman, de estas fórmulas que emplean un poco como cajón desastre para meter cualquier cosa, como puede ser el delito de odio. No, hablaban incluso de cualquiera que esté ofreciendo una visión alternativa. Pero es que precisamente creo que de eso se trata la democracia, de que los ciudadanos tengan derecho a ser informados también por otras fuentes que vayan más allá de las oficiales, o de estas pseudooficiales, que muchas veces aparentan ir en contra del gobierno, pero en realidad sabemos que no pueden ir demasiado en contra, porque entonces se encontrarían con un déficit económico que todavía les dañaría mucho más a su ya deteriorada economía. Pero ha habido en el pasado, yo he sido testigo de campañas constantes contra usted, algunas besánicas, pero esta última es muy especial porque se centra en Iker Jiménez, en Horizonte, en el programa Horizonte, y en otros personajes, no solo en usted, pero fundamentalmente en usted por su participación en ese programa. ¿Qué les molesta de eso? Todo empezó precisamente con este drama de las inundaciones en la Comunidad Valenciana, que es un drama nacional, y desde aquí, por supuesto, cómo no, volver otra vez a recordar a todos los fallecidos, a todas las víctimas, pero también a todos los afectados en general, porque el drama económico también es gigantesco, ¿no? Pero luego, sobre todo, quería decir que ¿qué sucedió? Hay un problema con un colaborador en ese momento de Iker Jiménez, y Iker Jiménez llevaba mucho tiempo intentando buscarle las cosquillas. ¿Por qué? Porque efectivamente Iker Jiménez sí que da esa visión alternativa
al poder, pero además llevando a personas de muy distinto perfil, dándoles una libertad total y absoluta para hablar, total y absoluta, que como dicen todos los que van, no se han encontrado en ningún otro lugar, y eso a alguien le empezaba a preocupar, y sabíamos que le estaban buscando que en cuanto cometiera la más mínimo error, o alguno de sus colaboradores en ese momento lo cometiera, iban a atacarle todo por todos los flancos, y es lo que ha pasado. Obviamente, Iker Jiménez a mí me considera una parte de su equipo, de lo que llama su equipo de colaboradores más habituales, y han aprovechado también para meterme en el mismo saco, y llevamos efectivamente como 3 semanas que cuando no es un medio es el otro, y si no varios medios de manera simultánea, pues nos atacan de una forma o de otra, diciendo muchas veces todo tipo de barbaridades. Es una manera de intentarte desgastar, de intentarte desmoralizar, pero la realidad es que han conseguido el efecto contrario, porque las audiencias de Iker Jiménez están batiendo récords en cada programa nuevo, están batiendo récords y más que duplicando a toda su competencia. Hablando de récords, acaba usted de sacar, está, bueno, no sé si estrenado, recién estrenado, no sé si está ya distribuido, este libro, que es Pedro Baños, Geohispanidad. Y es un libro, yo tengo que decir, monumental, más de 500 páginas, casi 600 páginas, con un mensaje inicial o esencial que es una llamada a la comunidad hispana de todo el mundo a unirse. ¿Qué es lo que propone este libro? ¿Qué es lo que trae este libro? La idea básica es lo que pongo en el subtítulo, la potencia hispana en el nuevo orden geopolítico. Lo primero que tenemos que ser conscientes es que ese orden geopolítico ya existe. Y no es que lo diga Pedro Baños, que yo no soy nadie. Hace muy poco, hoy, el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, publicó un artículo en Foreign Affairs en el que hablaba de cómo recuperar a Estados Unidos el poder, y decía, en un nuevo mundo. Es decir, eso existe ya. Y lo que tenemos que ver es cómo podemos encajar precisamente la civilización hispana, que somos una verdadera civilización, diferenciada completamente, con grandísimos valores, y ver cómo podemos encajar nuestra pieza en este nuevo puzzle geopolítico. Esa es la clave. Obviamente, para ir al futuro, tenemos que analizar muy a fondo el pasado, y más en el contexto en el que estamos ahora mismo, que España sigue recibiendo ataques por parte de otros países hispanoamericanos, pero que no olvidemos que sobre todo lo hacen los políticos por sus propios intereses, y que además tristemente aquí no ha habido la reacción suficiente, no ha habido la contranarrativa que desmonte todos esos argumentos, muchas veces falaces, por parte de esos otros líderes hispanoamericanos. Pero esto no tiene que ver con el pueblo estamos mucho más hermanado incluso de lo que les gustaría a alguno de estos líderes, evidentemente, y ese es el objetivo. Pero sí quería decir, Alfonso, si me lo permite, usted ha dicho Hispanidad, Pedro Baños. En realidad es un libro que va mucho más allá de Pedro Baños, es una obra colectiva, porque para conseguir Bueno, no colectiva, la ha escrito usted. No, pero para conseguir este reforzamiento de la hispanidad, sí, tiene que ser también obra colectiva. Y por eso el libro empieza con un prólogo de una doctora en historia fantástica de prestigio internacional, que es Margarita Torres, una mujer absolutamente extraordinaria en todos los sentidos, que, como digo, tendría que ser la futura ministra de Cultura, que es lo que nos haría falta, una mujer que de verdad sea patriota, que luche de verdad por los intereses de España, que defienda la historia de España y que ame a España, que creo que nos hace falta muchos políticos que amen a España. Pero luego también hay 8 apéndices, para que intentado trasladar con esos apéndices ese espíritu de colectividad, que es lo que nos debe animar a todos precisamente para conseguir ese objetivo de reforzar la hispanidad y ser influyentes y respetados en este nuevo mundo. Pero ha hecho una referencia, la próxima o la futura ministra de Cultura. Tenemos ahora precisamente, por decir uno, porque puedo citar a otros muchos. Podría citar un vicepresidente de gobierno que hemos tenido no hace mucho, al que la palabra España le daba asco, Pablo Iglesias, que citaba o se refería al himno español como pachanga fachosa, pero tenemos ahora un ministro de Cultura que se plantea deshispanizar o descolonizar nuestros museos, que se avergüenza de nuestra propia historia, y no es un caso aislado, es parte de un gobierno, de unos colectivos, de unos partidos. ¿Cómo se puede conseguir unir a los hispanos del planeta Tierra desde una España en que la mitad o una parte importante de nuestra dirigencia política e intelectual está contra España? Ha puesto el dedo en la llaga, Alfonso. Ese es el gran problema.
porque es curioso que ahora mismo los movimientos reunificacionistas, donde están es al otro lado del Atlántico, en los países hispanoamericanos, y en algunos con mucha fuerza, como es el caso de Puerto Rico, pero no es el único caso. Y resulta cuando aquí parece que hay un interés en que nos desmembremos. Desde luego ahora mismo no somos el mejor ejemplo para ir en esta dirección, pero ¿por qué no intentarlo? Precisamente lo que nos hacen falta son políticos que nos unan, empezando por España y luego al resto de la hispanidad, pero tenemos que encontrarlos en otro pozo donde pescar, porque en este está claro que no nos han servido. Efectivamente, como usted dice, yo no puedo cargar las tintas, como sabe, todavía estoy en la reserva, no puedo hacer una crítica abierta a ningún político en concreto, pero a mí me parece indignante que haya políticos de cualquier signo que no defiendan a su país. Pero es que fíjese, incluso Alfonso, es que aunque alguna de las cosas que dice que no son verdad, fueran verdad, ¿cómo puedes decir eso de tu propia patria? ¿Cómo puedes decir eso de tu propio país? Yo creo que esto no sucede en ninguna otra parte del mundo. O sea, que tengan, en cierto modo, parece que trasladan un odio hacia lo que debería ser lo suyo, que es donde han nacido ellos. Y se supone que les hemos elegido los españoles, o algunos les han elegido, precisamente para defender el conjunto del país. Porque una vez que alguien te defiende, o sea, te vota, y estás de ministro o de vicepresidente, obviamente tú ya no estás defendiendo solo a los que te han votado, tienes que defender de verdad al conjunto del país. Esto es muy doloroso, y como digo, probablemente no tenga réplica en ninguna otra parte del mundo. Y por eso necesitamos, como esta Margarita Torres, políticos que cambien completamente ese paradigma. ¿Qué falta nos haría? Falta políticos que de verdad estén buscando no la desunión, sino motivos de unión también dentro de España, con toda la riqueza que nos da la diversidad, pero que precisamente esa diversidad la conviertan en riqueza y no en motivo de enfrentamiento. Y lo mismo exactamente igual con todos nuestros hermanos de los países de América. Su libro, Geohispanidad, ¿va a favor de la corriente o contra la corriente? Porque mi experiencia personal es que va contra la corriente. Le voy a explicar muy brevemente. Las primeras veces que yo viajé a América, y comencé a viajar hace muchísimos años, se celebraba el Día de la Raza, el Día de la Hispanidad. Había en Lima, al lado del Palacio Presidencial, estaba la estatua de Trujillo. Ibas a Cuernavaca y aparecía Cortés. Podías visitar el Museo Antropológico y estaban las raíces hispanas. Ahora vas a Estados Unidos y han derribado las estatuas de Colón. Vas a Lima y en el centro de Lima ha desaparecido, han trasladado, han quitado de sitio el recuerdo de Pizarro. Y vas a Cuernavaca y bueno, no es que no exista Cortés, es que está estigmatizado. Entonces, vamos un poco contracorriente, incluso aquí en España. Aquí en España, le voy a poner un ejemplo. Usted que es militar, aunque usted es como yo de infantería, la Marina no conmemora la batalla de Lepanto, que es la batalla más importante naval que se produce durante 4 siglos, o que impide que ahora, lo que permite que ahora no vayamos con nuestras mujeres con chador y nosotros con babuchas. Entonces, es un libro contracorriente. De hecho, fíjese... Y políticamente incorrecto. Hay colegios, me lo han comentado muchos alumnos, donde la historia de España empieza a lo mejor en el siglo XIX. Sí. Anteriormente no tratan absolutamente, o la tratan muy de pasada, casi como una cosa anecdótica, ¿no? Pero no solamente eso, fíjese, Alfonso, hace muy pocos días ha habido un pequeño escándalo de un grupo de alumnos de un colegio, no vamos a decir de qué comunidad, para tampoco cargar las tintas, que solicitaron a la dirección del colegio que el 12 de octubre fuera festivo. Algo que parece obvio, ¿verdad? Pues precisamente es el Día de la Hispanidad. Bueno, pues aquello fue un escándalo. A estos pobres muchachos les dijeron todo tipo de barbaridades. Por supuesto, de fascista para arriba, porque ya sabemos que ahora querer a España parece ser que es de fascista, ¿no? O sea, si la quieres romper, la quieres dividir, la quieres desmembrar, la odias, esto debe ser muy progresista, debe ser muy democrático. Todo lo demás es de fascistas. ¿Cuál es el problema, Alfonso? La educación. Se ha pervertido completamente. Y es verdad que en algunas partes de América también ha sucedido. Pero creo que está empezando a cambiar, como le decía, sobre todo más en América que incluso que en España. Aquí hay intereses, obviamente, aquí hay unos movimientos que no nos vamos a engañar, hay unos movimientos separatistas que no tienen ningún interés, precisamente que se fomente esta hispanidad, porque significaría también el reforzamiento de lo que significa España como unidad, como ente unitario. Pero creo que todo eso se puede cambiar con facilidad a través de la educación. Porque además solamente se trata de leer este libro o otros que hay a ese respecto sobre la historia y decir, oye, efectivamente hubo errores, ¿cómo no?
yo pongo siempre el caso, es que hoy no hay criminalidad, hoy no hay salvajes, no hay bestias, ¿cómo no los iba a haber hace 500 años? Pero el espíritu que se intentó trasladar fue que todos fuéramos parte del mismo imperio, súbditos, que no esclavos, ni colonias, y efectivamente todos con los mismos derechos y con las mismas obligaciones. Eso es muy importante trasladarlo, y eso es a base de conocer la historia real. Por supuesto, no se trata de edulcorar nada, ni hacer tampoco una leyenda rosa, se trata de trasladar la auténtica realidad, y creo que eso es una labor educativa. Pero si te encuentras, efectivamente, con políticos que la educación que dan es en sentido contrario, lo tenemos complicado. Pero fíjese, yo creo que algo está empezando a cambiar, y ojalá con este libro cambiara mucho más, y sobre todo me gustaría que este libro, quien lo leyera, fueran nuestros políticos. Y luego, si quieren que lo critiquen con datos, porque probablemente no van a encontrar muchos datos para criticar a España ni a su historia. En la elaboración del libro ha repasado usted todo, ha hablado de la leyenda negra, arranca en los aztecas, como eran, dedica un capítulo o un epígrafe importante a Puerto Rico y la importancia que tiene Puerto Rico. Hay unas referencias a Filipinas, donde se produce una norteamericanización forzada, brutal, bestial y rapidísima. Entonces, ahora, en este repaso que ha hecho usted, ¿qué diferencias ha habido entre países? Porque usted reivindica, por ejemplo, el término madre patria, que es políticamente incorrecto, ya le digo, lo de madre patria. Y después lo de... Ya casi hasta lo de patria es políticamente correcto. Incluso lo de madre, si me apura, Alfonso. Porque ya habría que decir, no sé, como eso es ahora, persona gestante, ¿no? Gestante, sí, persona gestante. Pero de todos esos países, ¿qué diferencias hay? Hemos visto, es decir, ¿es lo mismo México en este momento que Perú? ¿Qué peculiaridades tiene la comunidad hispana en Estados Unidos? Y utilizo hispano y no latino porque el propio Trump nos ha demostrado en un meeting que los hispanos de Estados Unidos quieren llamarse hispanos y no latinos. ¿Qué diferencias ve usted entre unos y otros? ¿Con quién es más fácil establecer sintonías? ¿Qué facilidades nos puede dar el que Trump llegue apoyado por los hispanos al poder? En realidad, en cuanto a ese hermanamiento, hay muy pocas diferencias. Es verdad que hay diferencias políticas, hay gobiernos de un signo y de otro, pero mire, muchas veces cuando hablamos de la dificultad de llegar a ese hermanamiento de todos los países, esta veintena de países que conformamos la civilización hispana, yo me pregunto, ¿y en Europa? ¿Cómo hemos conseguido unirnos en Europa que no nos une ni la lengua, ni la historia? No nos engañemos, a lo mejor con los austríacos sí, que fuimos parte del imperio austríaco, pero ¿y la cultura? ¿Y la religión? Cuando muchos son protestantes, calvinistas, luteranos, y formamos la Unión Europea. ¿Cómo no lo vamos a hacer entre países? Que lo primero nos une esa gran riqueza que tenemos, que tendríamos que explotar mucho más, que es el idioma, el español. Además hay que decir el español, que es como tenemos que llamarle. Pero es que tenemos incluso, si me apura, hasta la religión, aparte de la cultura y de la historia. Porque incluso aunque no seamos creyentes o haya personas que no sean practicantes, ese pasado cristiano católico está ahí, nos ha formado, nos ha conformado como somos. Y eso también es un principio o un elemento fundamental para ese hermanamiento. Y es lo que tenemos que entender precisamente. No olvidemos que cuando se producen estos movimientos independentistas fomentados por potencias extranjeras que eran enemigas de España, intentaron que se rompiera aquello en la mayor número posible de países para tenerles más controlados. De hecho, cuando Bolívar intenta crear la Gran Colombia, no se lo permiten, prefieren que esté mucho más fraccionado. Y hoy también hay una intención de tener estos países divididos, enfrentados, y no lo veremos también intestinamente, que son estos movimientos indigenistas que, por supuesto, siempre todo el respeto a todos los indígenas, cómo no, a respetar sus tradiciones, sus lenguas ancestrales, pero otra cosa es el indigenismo, cuando le ponemos ese ismo al final, que sabemos que son movimientos que al final están creando convulsiones internas de manera muchas veces, en la mayoría de los casos, innecesarias dentro de los países. Pero creo que se pueden hacer muchas cosas para avanzar, claro que sí. Yo creo que no hay nada que una más, igual que usted, hemos dado muchas vueltas por el mundo, don Alfonso, que sabemos que el idioma te une mucho. Cuando estás usted en Afganistán, donde fuera, en Bosnia, en la otra parte del mundo, te encuentras con alguien que habla español y parece que se te abre el cielo, ¿no? Eso es verdad. Entonces, ¿cómo no vamos a conseguir ese hermanamiento si lo tenemos todo para ser hermanos? La prueba está que, mire, datos oficiales españoles de la Administración que dicen, aquí hay determinadas etnias, culturas, religiones que cuando vienen a España no se integran. Esa es la realidad. Integran en el sentido de que no se realizan matrimonios mixtos, o muy pocos, un 0,5%, por decirle algo.
Cuando viene un argentino, que es quizá el caso más paradigmático, más del 70% de los argentinos en poco tiempo tienen una pareja española. Yo lo he vivido hace muy pocos días, estuve firmando libros en plenilunio y me vino una vez 9 parejas mixtas. 8 eran de españoles casados con hispanoamericanas y uno de un hombre peruano casado con una española. Si es que el hermanamiento ya lo tenemos ahí, solamente es cuestión de construirlo no humanamente, no socialmente, sino de construirlo políticamente. Evidentemente, para eso necesitamos políticos que crean en este proyecto y empezando porque amen a la propia España. Una de las tesis del libro, siempre la ha sostenido usted, pero ahí la explica muy bien, es que no hay alternativa. O nos unimos, o sea, o hacemos una gran hispanidad, recogiendo un término en desuso y que se considera carca, o nos viene el sometimiento. ¿Es tan dura la alternativa, es tan duro el dilema? Es así. Mire, don Alfonso, hasta ahora mismo quien ha estado abusando, por así decirlo, aprovechando este fraccionamiento intencionado de la hispanidad, ha sido en realidad el mundo anglosajón. Sí. No olvidemos que hoy todavía el Reino Unido es muy influyente en muchos países de América, a través de la economía, por ejemplo, a través del sector minero, a través de las finanzas, es muy influyente. Lo mismo que Estados Unidos, pues con el Banco Mundial, con el Foro Monetario Internacional, tiene sus instrumentos. Pero también últimamente han entrado con muchísima fuerza otros países, empezando por China. Pero no solamente China, también está India, que lo hace de una manera que llama menos la atención, pero también incluso está Rusia. Al final, ¿qué significa? Que si ahora mismo tenemos el caso, por ejemplo, en Perú, con el puerto de Chancay, que la trascendencia que va a tener es impresionante. ¿Por qué eso no lo construimos nosotros? ¿Por qué no lo construimos de una manera unificada a todos los hispanos? Pues efectivamente tenemos que ser conscientes de que nos van a seguir depredando, por así decirlo, los de antes y los nuevos. Si estamos unidos, eso sería completamente diferente. Es más, es que podríamos hasta reclamar un asiento hasta en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. ¿Por qué no? Precisamente como un conjunto de países, mucho más allá de la Unión Europea, que además lo tienen todo en recursos naturales, don Alfonso. En recursos naturales es impresionante todo lo que llegamos a tener. Digo, como civilización hispana, piense todo lo que tienen nuestros hermanos de América. El triángulo del litio, los 3 países, Argentina, Bolivia, Chile. Estamos hablando del cobre de Chile, estamos hablando de hidrocarburos de Venezuela, pero de Colombia. Pero si lo tenemos absolutamente todo. Es más, se acabará el agua en algunas partes del mundo y probablemente donde última se acabe ese agua, probablemente sea en esa parte del mundo, precisamente con el Amazonas o con el acuífero Guaraní. Por lo tanto, ¿qué le quiero decir? Que claro que podemos significar una gran potencia si estamos unidos. Si no lo estamos en este momento en concreto, donde se ha roto completamente las claves geopolíticas, el paradigma geopolítico, estamos en otro contexto, pues vamos a quedar al albur a lo que nos quieran hacer tanto unos como otros, y es lo que no podemos permitir. No quiero hacer Perdón, que estoy aquí moviendo todo el rato no quiero hacer chiste, micrófono. Pero es que ahora a veces ve uno la prensa, los medios de comunicación o escucha a nuestros dirigentes políticos y parece que solo tenemos conexión con 2 países, República Dominicana y Venezuela. Yo no sé por qué razón lo de República Dominicana, me imagino que es por los viajes en Falcon y el dinero, y lo de Venezuela por lo mismo. Pero dedica usted, que me ha llamado mucho la atención, me ha parecido muy curioso, más porque yo visité el país en su momento tratando de buscar las raíces hispanas, Filipinas, como nuestro no probable, posible punto de entrada en Asia a través de Filipinas, que es el último, hasta el 98 es español, tienen apellidos españoles, hay nombres españoles, hay mucha, o sea, todo es español y sin embargo ya no hablan español. Ya no hablan apenas español, y eso que la administración hablaba español hasta hace pues 120 años hablaba español. ¿Es posible recuperar algo ahí en un sitio como Filipinas? Es cierto que hay muy pocos filipinos que hablan español. Yo he conocido todavía alguno y además les cuesta, ya no es un español fluido, pero ¿por qué no intentarlo? Bueno, hasta la cerveza San Miguel tiene nombre español, ¿no? Pero ¿por qué no intentarlo? Pero ya no solamente con ellos, es que hemos abandonado otro país que también es hispano, que es Guinea Ecuatorial. Eso es cierto. Aquí tenemos muchos
de nuestros hermanos, que son también nuestros hermanos guineanos, que hablan perfectamente español. En Madrid tenemos muchísimos. ¿Por qué no reforzar? Pero fíjese, incluso si me apura, y es por ejemplo la tesis de Álvaro Duránez, ¿por qué no ir más allá de Hispanoamérica, no ir a Iberoamérica? Es decir, también amparar, que al final sería la Hispania antigua, ¿no?, de toda la península ibérica. ¿Por qué no recoger, amparar o hermanarnos también con todo ese mundo lusófono? Entonces, que seríamos casi 1.000 millones de personas. Estaremos hablando, fíjese, en África, Angola, Mozambique, hasta Timor, si me apura, ¿no?, Timor Oriental. Es decir, es que tenemos que ser conscientes del potencial que tenemos ahí, que se pueden hacer muchas cosas. Fíjese, en realidad, todavía hay quien no se ha olvidado en Filipinas que las mayores atrocidades se cometen cuando llega a Estados Unidos. Sí. Las mayores atrocidades. Lo mismo que Puerto Rico, como detalle. Es más, muchos de los detalles que pongo en el libro son de autores estadounidenses, muy críticos con lo que hizo Estados Unidos en Puerto Rico, que fueron empleados los puertorriqueños para experimentos, en algunos casos inhumanos completamente, experimentos médicos, que abusaron de ellos, que les han considerado ciudadanos de segunda y les siguen considerando. Y de hecho, por ese movimiento reunificacionista por parte de muchos puertorriqueños. Claro que se pueden hacer cosas. ¿Por qué vamos a dejar a nadie absolutamente al margen? Tenemos que intentarlo, es nuestro momento histórico. Y es más, no podemos dejar pasar este tren de la historia porque probablemente no vuelva, Alfonso. Sí dedica, y es un poco volver un poco atrás, sí dedica una parte muy importante de su trabajo, todos estos meses de trabajo, a rebatir los fundamentos de la llamada leyenda negra. Explica el origen, cómo se produce, la intencionalidad que hay en crear esa leyenda negra sobre un país que estimulaba, o con una colonización que estimulaba el mestizaje, que intentaba por lo menos, como hizo el Imperio Romano, convertir en ciudadanos a los demás, aunque a veces no lo fueran. ¿Por qué se ha conseguido imponer? ¿Por qué han conseguido que hasta la asumamos en España casi como propia la leyenda negra? Hasta que aquí se le dé carta de legitimidad. ¿Por qué ha ocurrido ese desastre? Yo diría, sobre todo, hay una palabra clave que es envidia. A España, el Imperio Español, siempre nos tuvieron mucha envidia. Y como no nos podían ganar con la fuerza de las armas, se les ocurrió ganarnos con la fuerza de la propaganda. ¿Cuál es el problema? Que aquí hubo quien se dedicó, traidores, los Antonio Pérez, que parece mentira que todavía lo seguimos teniendo, que se dedicaron a difundir encantados esa leyenda negra en contra de su propio país. En algunos casos pagados, otras veces, pues muchas veces por odios, por envidias, por celos, por de todo tipo. Y el problema es que ese San Benito, todavía hoy hay quien se dedica a fomentarlo y a difundirlo, que es tremenda, digo dentro de la propia España, aquí en España, que es tremendamente triste, de personas que siguen hablando de genocidio, pero fíjense, pero vamos a ver, don Alfonso, pero si hay países de nuestros hermanos de América donde más del 60% de la población es de etnia originaria, ¿cómo pueden hablar de genocidio? O sea, hombre, genocidio hubo con los de Tasmania, que acabaron con todos, genocidio hubo en Namibia hace 100 años por parte de Alemania, pero ¿cómo pueden hablar de genocidio? Cuando además había muchos más incluso originarios cuando se producen las independencias que pocos años más tarde, como también poco en el libro, por ejemplo, incluso en el caso del propio México. Entre otras cosas, cuando defendimos las lenguas que hoy pueden hablar, gracias a que los dominicos y otros religiosos se encargaron desde el primer momento de crear gramáticas para perpetuar a eternidad esas lenguas, para que no se perdieran. ¿Cómo podemos decir esas barbaridades de nuestro propio país? Una vez más, yo creo que hay una mezcla internamente, los demás es envidia, internamente es ignorancia y maldad. A veces combinación, o a veces más ignorancia que maldad, y otras veces más maldad que ignorancia. Usted es un experto en geopolítica, esencialmente, bueno, en más cosas, pero en geopolítica. Como geopolítico, como analista, ¿a qué atribuye no la decadencia vertiginosa del Imperio Español? Bueno, no es vertiginosa, dura 2 siglos. Usted pone la fecha tope, el hito final en el 98, la pérdida de Cuba, de Filipinas, las derrotas frente a los norteamericanos. Pero empieza mucho antes, empieza fundamentalmente en la Guerra de la Independencia, aquí, en los Borbones. ¿A qué atribuyo? ¿Cuál es la causa? ¿Por qué España es incapaz de gestionar el imperio? Y cuando ve a uno ahora, va uno a Londres o va uno a París o va uno a Austria y ve todavía el imperio reciente y viene a uno a Madrid y no lo ves, te da la impresión de que no hemos sido imperio, pues mire, no hemos sido nada.
hay un punto de inflexión que es ese cambio entre los Austrias y los Borbones, que es verdad que fue importante. Pero luego, sobre todo, porque desde hace siglos, y lo estamos viendo lamentablemente, no hemos tenido políticos de valía y políticos que de verdad hayan hecho todo lo posible y lo imposible por defender a su país, a su patria. Es que estamos en la misma situación, ¿no? No nos vamos a engañar. Y yo creo que ese es el gran déficit, porque nos ha pasado tantísimos casos, muchos políticos que al final han preferido servir a intereses extranjeros antes que a los intereses de su propia nación, ¿no? De su propia colectividad. Eso creo que es muy importante. Y luego también es verdad que hemos tenido muchas presiones, los demás imperios nos querían sustituir, ¿no? Y como es lógico también, hasta cierto punto, o sea, al final esto ya sabemos que todo es cíclico, ¿no? Y no supimos mantener adecuadamente nuestro imperio. Un imperio que, aquello que dicen que sacábamos tanto oro y tanta plata, al final quien la gestionaba, como pongo aquí, eran los banqueros holandeses, que es lo que se quedaban con el dinero, porque muchos de nuestros gobernantes estaban empeñados hasta las orejas, como estamos hoy empeñados, que no se nos olvide, con esta deuda absolutamente monstruosa. Entonces, que seguimos prácticamente en las mismas dinámicas. Ojalá también pudiéramos revertir esos paradigmas que nos han perjudicado tanto durante tantos siglos, literalmente. Y luego es cierto que no supimos defender adecuadamente aquellas tierras, que no olvidemos, como pongo en el libro, que muchos de los que lucharon eran los de allí, eran los nacidos allí, que luchaban por el imperio y para el imperio español, porque éramos todos exactamente lo mismo. Y es cierto que hubo muchas manos negras, empezando, ahí lo ponemos con pelos y señales, por los ingleses, que llevaron muchos mercenarios para hacer esa campaña en contra del imperio español. Usted ha citado la Guerra de la Independencia. También ponemos negro sobre el blanco cómo durante la Guerra de la Independencia los ingleses, que aparentemente vinieron a defendernos, a expulsar, a ayudarnos a expulsar a los franceses, aprovecharon para destruir buena parte de la industria española. Es así, no vinieron a ayudarnos, vinieron a un contexto particular que a ellos les beneficiaba para desde aquí saltar a América y terminar de destruir el imperio español. ¿Qué impresión le ha producido la última polémica grande que ha sido con México? No con México. México cambia de presidencia, un hombre sustituido por una mujer, a mi opinión un presidente infame por una presidenta casi igual de infame, y ni siquiera invitan al rey de España, bueno, no lo invitan al rey de España, es más, casi le insultan, alegando que tenía que pedir disculpas por la conquista, gente que tiene no solo sangre española, sino apellidos españoles, y si no, pues centroeuropeos. Y una parte de nuestra clase política o de nuestra estructura política se alinea con los mexicanos. Hay Irene Montero, hay diputados que van a la toma de posesión en contra de la voluntad que tendría que haber sido la lógica de España. ¿Qué impresión le produjo eso? Sí, como le digo, yo no voy a citar absolutamente a ningún político, pero en general es una situación muy triste, muy lamentable. Yo creo que nos tenía que doler a todos los españoles. Lo primero es que no asista Su Majestad el Rey, que al final es el representante de toda España, es el jefe del Estado. Y luego, como usted bien dice, que haya quien lo vea bien y que además vaya a abundar en ese enfrentamiento contra su propio país. Es totalmente inaceptable, don Alfonso. Esto, una vez más, yo creo que esto no pasa en ninguna otra parte del mundo, ¿no? Estas personas serían, no sé, serían expulsadas del país, serían consideradas... estigmatizadas, por lo menos. Sí. Completamente. No, les aplauden en las radios, en las televisiones, y hasta hay medios y editorialistas que les elogian. Por eso lo decía, a mí me gustaría que esas personas leyeran este libro y aprendieran a través de conocer la historia a amar a su propio país. Esto es muy triste, pero además, fíjese, se da la paradoja que esta señora, la nueva presidenta de México, Sheinbaum, que no olvidemos que un país donde hay una media de 100 muertos diarios por violencia callejera, y que tiene sus problemas internos gigantescos. Y por cierto, un país al que yo quiero un montón, que además considero que va a ser uno de los grandes países del mundo, que tiene un futuro enorme, y es más, en el libro pongo que esta nueva hispanidad, la capital debe estar en México, precisamente. Es decir, que nadie piense que tengo ningún recelo contra México, sino todo lo contrario. Es un país al que voy con cierta frecuencia y quiero una barbaridad. Y es más, ahora mi hija está allí, para más señas, por temas de trabajo. Es decir, un país que le tengo tremendo afecto. Pero resulta que dice que está en contra de España, por todo lo que ha significado, que a ver si le pedimos perdón, y resulta que al día siguiente nombra al nuevo jefe de las Fuerzas Armadas, ¿y sabe usted cómo se llama? No lo sé.
Hernán Cortés. ¡Qué gracioso! El karma le llaman a eso. El karma, efectivamente. El karma. Habla usted y dice, tenemos que ir hacia un nuevo siglo de oro. Y da una serie de elementos o de acciones, enumera e incluso desarrolla qué habría que hacer. ¿Qué habría que hacer para tener un nuevo siglo de oro español? ¿Qué habría que hacer? Eso es ¿Qué tendríamos que hacer? Todo lo que pongo en el libro. Sí. Pues mire, esto tenemos que empezar desde abajo. Ya que los políticos en principio parecen no muy interesados en construirlo, tenemos que empezar desde abajo. Por ejemplo, ¿por qué no estrechar los lazos económicos, pero partiendo incluso de pequeñas empresas? Ya no le digo de las grandes multinacionales, que es verdad que estamos presentes, estas multinacionales relacionadas con la energía, las grandes infraestructuras o la banca, empezar incluso desde abajo. No hace mucho ya en una radio, que yo no lo sabía, que todavía hay países de América que para hacer negocios con España tienen que pasar por París. O sea, tienen que pasar las transacciones por París, es una cosa descabellada, ¿no? Entonces, claro que podemos hacer muchas cosas en el ámbito militar, en el ámbito diplomático, en el ámbito militar, pero ahora mismo es cierto, aquí al curso de Estado Mayor, y yo cuando he estado de profesor en el curso de Estado Mayor los he tenido, vienen de muchos países de América, lamentablemente no de todos. Creo sinceramente que deberían venir de todos con independencia de su régimen político, que al final es temporal. Porque lo que es intemporal es lo nuestro. Que hoy hay un gobierno de izquierdas, de derechas, más o menos autoritario, nos tenía que dar igual. Tú acoges a quien sea, un argentino, un ecuatoriano, un venezolano, un colombiano, y te tiene que dar igual el color de su gobierno. Tú estás acogiendo a un hermano y le estás formando a un hermano. Eso es a lo que tenemos que tender. En el ámbito de la inteligencia, exactamente igual. Lo mismo que aquí tenemos un hermanamiento dentro de la Unión Europea, ¿por qué en el ámbito de la inteligencia? ¿Por qué no con ellos? En el ámbito policial, ¿por qué no creamos algo así, una hispanopol? Que todavía es que eso es muy fácil de hacer. Si lo hacemos, pongamos con uno de un país escandinavo o báltico, sí, con el Europol, que de entrada, sabe usted que por más que se quiera hacer una buena traducción, siempre hay cosas que se pierden por el camino, hay, digamos, dejes o expresiones que se van perdiendo. ¿Cómo no lo vamos a hacer con un argentino, o con un uruguayo, con alguien de Paraguay? Si es que tenía que ser instantáneo, ¿no? Por supuesto. Se pueden hacer muchísimas cosas. Se le ha olvidado una, medios de comunicación. También lo pongo, medios de comunicación, festivales de todo tipo, que se están perdiendo esos valores que incluso antes había, ¿no? Que lo tenemos que hacer. ¿Por qué no el Internet español? ¿Por qué no tenemos que reclamar que hay un Internet español donde exista la ñ, que ahora mismo no existe? Que, por cierto, ahí está la virgulilla también puesta en el libro. El libro de la portada tiene muchas claves. Sí. Dejando por un instante el libro, hemos tenido... ¿Usted no echa en falta su etapa? Bueno, supongo que se acordará. Su etapa en activo de militar, ahora está en la reserva. ¿No añora un poco aquellos años de viajar, de estar en los sitios, de ver las cosas? Sí. Y sí. Cuando ve, por ejemplo, lo que estamos viendo, que acabamos de ver con la Dana, la actuación de los militares, las críticas, que es de las pocas veces que se han hecho críticas directas a los militares, yo no lo había visto nunca. Lo que he visto con la llegada de la ministra de Defensa, del general de la UME, no lo había visto en mi vida, como no había visto lo del Rey tampoco y lo de Sánchez, las cosas como son. Entonces, yo supongo, hemos visto, y aparece cada día noticias en los periódicos desoladoras para el estamento militar. ¿No le afecta todo eso? Enormemente, don Alfonso. Mire, lo primero, efectivamente, yo intento seguir viajando, ya tengo una cierta edad, cada vez me cuesta más, como a todos. Pues fíjese a mí. Intento viajar, usted está fenomenal, está mejor que yo, pero intento viajar todo lo posible, porque las cosas hay que verlas sobre el terreno. Una cosa es lo que te cuentan, lo que puedes leer en un libro, lo que alguien te traslada, y otra cosa es vivirlo tú sobre el terreno y hablar con las personas, evidentemente. Pero mire, en este caso, lo que usted me refería, a mí me preocupa enormemente. Hasta ahora mismo no vamos a citar lo mismo a nadie, no vamos a buscar culpables, la realidad de lo que está sucediendo. Desde la creación de la UME, ya hace unos cuantos años, allí donde han ido a socorrer, en una nevada, en un incendio, en una inundación, lo que sea, siempre han sido bien recibidos, agasajados y siempre han sido despedidos como héroes. Todo el mundo aplaudiéndoles a rabiar, porque veían el esfuerzo que hacían. Hoy esos mismos soldados, hombres y mujeres, siguen haciendo el mismo esfuerzo, pero lamentablemente se está intentando, no sé por qué, trasladar una imagen peyorativa del conjunto de la unidad militar de emergencias e incluso de las Fuerzas Armadas. Esto a mí me preocupa enormemente, porque es inaceptable. Cuando los militares
Nuestra vocación es servir al pueblo, si somos el pueblo, salimos del pueblo, nosotros nos debemos al pueblo. Antes de cualquier otra cosa, de ir a ninguna guerra, estos que nos quieren mandar a otras partes del mundo, si tenemos que servir a nuestros ciudadanos con todos nuestros recursos, que no olvidemos que están preparados para la mayor de las catástrofes, que es la guerra, y usted las ha vivido, don Alfonso. Estamos hablando de eso mismo, pero encima te están bombardeando. ¿Cómo no vamos a tener capacidades? Y a mí me duele que ya desde el primer momento esa falta de reacción, ese tardar en emplear las Fuerzas Armadas, todo el conjunto de las Fuerzas Armadas, pueda debilitar precisamente la imagen de la institución que ahora mismo estaba considerada, la mejor considerada por toda la población. Creo que no lo debemos permitir. Cuando los soldados, los militares de todos los empleos, desde el primer instante estaban todos deseando ir a ayudar con todos nuestros medios, que es que muchas veces yo creo que ni la población sabe todos los medios que tenemos, pero ya no solamente de puentes, de excavadoras, de grúas, para proporcionar energía eléctrica, para alimentar, para dar agua, panificadoras, absolutamente lo que sea necesario, si es para lo que estamos preparados. Entonces a mí me preocupa esos 4 días que se tardó en utilizarlo. No vamos a culpar ni a una administración ni a la otra. En esos momentos de catástrofe natural, de catástrofe nacional, tan sumamente gigantesca, la reacción tiene que ser inmediata. Ninguno puede ampararse en los otros. No hay ninguna justificación ni para uno ni para otros. No me sirve. Y para mí lo han hecho mal todos. Esa falta de reacción, esa falta de inmediatez, cuando además se va la circunstancia, Alfonso, que había unidades que por circunstancias, por ejemplo aquí, la Brigada Guadarrama, la que se ha llamado siempre la Brigada Acorazada, justo estaba preparada para unas maniobras gamma, que son las que significan maniobras de toda la brigada, y justo estaban preparadas para salir al campo de maniobra de San Gregorio. O sea, que lo mismo se hubieran podido desplazar ahí de manera instantánea, con todo lo que podían haber dado con su tren logístico. Yo no sé por qué se ha hecho, no, como le digo, no soy quien para juzgarlo, no soy quien para, ahora mismo no tengo capacidad para saber si ha habido intereses torticeros por cuestiones políticas, pero sí digo que es inaceptable que se tardara tanto en reaccionar y sobre todo que ahora mismo esa percepción que hay por una parte de la población de que está intentando enfrentar a la sociedad con el ejército. Como analista geopolítico, ¿está intentando Joe Biden, antes de dejar la Casa Blanca definitivamente, será el 20 de enero de 2025, ahí menos de 2 meses, socavar, erosionar el mandato de Trump? Lo digo por algunas medidas. Sí. Y a mí me sorprendió enormemente que una vez perdidas las elecciones los demócratas, mi opinión personal, perdidas las elecciones los demócratas, una de las decisiones que toma Biden a los pocos días es autorizar a los ucranianos a usar misiles de largo alcance, con lo que eso tiene de ofensivo en un conflicto bélico como el que están, utilizar misiles de origen norteamericano, de origen estadounidense, o de fabricación y suministrados por Estados Unidos, y que inmediatamente lo mismo hizo, porque es seguidista, Gran Bretaña. Y Macron, y Macron, con los Scalp. Y bueno, y los franceses. ¿Tiene eso una intencionalidad? Me refiero en el caso de la administración norteamericana. ¿Quieren erosionar el mandato de Trump? ¿Cuál es su impresión? No tiene ninguna justificación. Efectivamente les queda un cuarto de hora, como aquel que dice. Bueno, les quedan menos de 40 días. Así es. No tiene ninguna justificación de ningún tipo. Además, cuando la señora Kamala Harris, cuando salió después de perder las elecciones, dijo, no, nosotros somos demócratas, vamos a hacer una transición absolutamente fluida, no es como si hubiera perdido Trump, que ya nos amenazaba con todo tipo de movilizaciones, no va a haber ningún problema. Y de repente que tome esa decisión cuando le queda tan poco tiempo a la administración Biden-Harris, ha llamado poderosamente la atención, porque además ya no solamente fue esa decisión, otra que ha pasado más desapercibida, de enviarle minas antipersonal a Ucrania. Usted sabe perfectamente que ha estado en los escenarios de combate, que esas minas antipersonal indetectables al final terminan causando más víctimas civiles que militares. Sí. Y que además dejan los campos absolutamente arruinados, porque es muy difícil levantarlas, incluso con otros explosivos para que levantarlas por simpatía. Incluso si no hay que levantar la mano, y eso evidentemente es muy costoso, incluso puede provocar también bajas entre las personas que lo están intentando levantar. Eso es una barbaridad, y sobre todo en este momento. Con lo cual, ¿qué pretendía? Cuando efectivamente es que justo unos días antes había salido en el Washington Post el primer plan o primer borrador de plan de paz de Trump para Ucrania. Y de repente toman esa medida, da la sensación de que todo esto va dirigido a complicarle mucho la situación a la administración
Trump, cuando llega al poder. Lo mismo que lo están haciendo en el ámbito económico. Están gastando en el último mes o mes y medio, como nunca había gastado la administración estadounidense, cantidades gigantescas de dinero, incrementando la deuda, todavía desequilibrando más la balanza entre ingresos y gastos, y probablemente dejándole una situación muy delicada económicamente también a Donald Trump. A mí me parece inaceptable, pensando que estamos hablando, que supone que es un país democrático, ha ganado Trump por 4,5 millones de votos, no como nos contaban aquí, esta manipulación que sufrimos, que iba a ganar la señora Harris y si perdía, perdería por 2.000 votos, ¿no? Le sacó Trump 4,5 millones de votos a la señora Kamala Harris y da la sensación de que, como dicen algunos, quieren morir matando a los demócratas. Pero morir matando significa que nos pueden complicar muchísimo la vida en Europa. Obviamente, Rusia, que es verdad que ahí había trazado otras líneas rojas que luego no había cumplido las amenazas, en este caso sí la ha cumplido, lanzando este ARM, este misil de alcance intermedio hipersónico, que vuela a más de 10 veces la velocidad del sonido. Estamos hablando de más de 12.000 kilómetros por hora, para que todo el mundo se ponga en situación. Y claro, ¿hasta dónde pretenden llegar? ¿Qué es lo que pretenden hacer con estas acciones? Es decir, en vez de buscar una paz negociada que ojalá se produzca pronto, sobre todo pensando para el desastre que es para Ucrania y para la juventud ucraniana que está muriendo de manera masiva en el frente ucraniano, y de repente se lanzan a esta aventura y efectivamente pues, dos de sus grandes seguidores, por supuesto inmediatamente el Reino Unido, por supuestísimo, con los Storm Shadow, y luego resulta que Macron también nos sorprende diciendo lo mismo, que va a autorizar a la autorización. Es curioso en el caso de Francia porque siempre suele jugar, sí. O sea, por no alinearse con Estados Unidos son capaces de llamar a las patatas fritas de otra manera. Y si me permite, Alfonso, es que justo también 2 días antes había pasado otra cosa muy curiosa, que había sido la primera llamada en 2 años y medio del canciller Scholz a Vladimir Putin. Eso es verdad. Y además, cuando Vladimir Putin, hacía muy pocos días, había dicho que ya había conseguido reparar el Nord Stream 2, no el 1 que ha quedado totalmente destruido, y que ya tenía la posibilidad de, en cuanto quisiera el gobierno alemán, empezar a enviar otra vez gas por ese gasoducto. ¿Qué es lo que pretende esta administración Biden-Harris? Porque al final, no olvidemos, el prejuicio lo vamos a tener nosotros. Y deberíamos tener, fíjese que cuando sale esto, lo anuncia el señor Zelensky en el Parlamento Europeo, los eurodiputados de pie aplaudiendo como focas. Digo, pero ¿estamos en manos de personas sensatas? ¿Estamos en manos de personas inteligentes que de verdad les preocupa la auténtica seguridad de Europa? Yo creo que no saben. Para concluir, su pronóstico sobre varios escenarios. Bueno, y un detalle, me interesa mucho lo de los norcoreanos. La presencia de 10.000 o 12.000 norcoreanos en el frente de guerra entre Rusia y Ucrania. ¿Qué importancia tiene? ¿Cómo altera el equilibrio? ¿Qué supone para el futuro de Corea del Norte? Sobre todo es algo simbólico. Piense que ahora mismo 12.000 en esa guerra no es nada. No es nada, efectivamente. Además, están en la región del Kursk, también en otra zona, parece ser, porque hay también mucha desinformación al respecto. No es nada. Es cierto que, además, se terminó de materializar durante la última reunión de los BRICS Plus en Kazán, en Rusia, en Tarkastán, es un acuerdo de defensa mutua entre Rusia y Corea del Norte, que también es muy simbólico, sobre todo a Rusia le sirve para decir, mira, no estoy tan aislado como creen o nos hacen creer estos occidentales, o hacen creer los occidentales a sus propios occidentales, ciudadanos, y luego pues para Corea del Norte pues también es importante tener el respaldo de Rusia, además del de China, que siempre lo ha tenido en todo momento. Pero sobre todo es algo simbólico. Es cierto que ya Corea del Norte llevaba tiempo enviándole sobre todo munición, que es lo que más hace falta hacer en este escenario, sobre todo munición de artillería, enviándosela a Rusia, que tienen cantidades ingentes. Pero en realidad 10, 12.000, 15.000 soldados en ese frente de 1.200, 1.300 kilómetros, pues tiene muy poca incidencia. Final. Su pronóstico para los conflictos abiertos en el mundo. Se termina la guerra de Ucrania, se termina el conflicto, no el conflicto está por siglos en Oriente Medio, pero la invasión del Líbano, la ocupación de Gaza. ¿Cómo ve usted estos escenarios, cada uno de ellos? Pues hoy mismo estaban hablando una vez más de que parece ser que Israel pudiera llegar a algún acuerdo con Hezbollah. Parece ser que también hay una parte dentro del gobierno israelí que no quiere llegar a ningún acuerdo, también lo estaban diciendo. Seguro que habrá facciones más extremistas dentro de Hezbollah y de Hamas que tampoco quieran. Y ahí, como usted ha dicho, si antes el conflicto era para siglos, ahora probablemente sea para milenios, con todo lo que ha pasado y con todos los muertos que ha habido, de uno y otro lado, evidentemente. Porque además ahí entra en juego, además de todo lo que ya vivimos, por ejemplo, en Ucrania, entra en juego la religión, y usted ya sabe que en cuanto entra el fanatismo religioso es imposible razonar absolutamente nada. Pero
él piense que va a haber una guerra que va a seguir existiendo y se va a agudizar, que es la guerra económica, financiera, tecnológica. Trump lo que pretende es reforzar ese poder que estaba, o recuperar el poder que estaba perdiendo Estados Unidos a través de la economía y de las finanzas. La administración Biden-Harris parecía que lo quería hacer principalmente a través de las guerras, incluso estaba hablando incluso de abrir otros frentes, incluso en África, o por ejemplo en el Cáucaso o en otras partes del mundo. Y esa guerra nos va a afectar a nosotros, porque al final a Europa parece que últimamente nos afecta a todo. Somos los que pagamos los platos rotos de todo el mundo, porque esa guerra va a venir también contra nosotros, en forma de aranceles, en forma de quitarnos empresas que les está ofreciendo que se asienten en Estados Unidos, ofreciéndoles ventajas fiscales, ofreciéndoles el terreno, incluso empresas muy importantes, incluso alemanas. Quiere decir que vamos a tener una guerra muy dura que vivir a partir de ahora desde el punto de vista económico con Estados Unidos. Esa guerra que ya estaba con la otra parte del mundo, con estos BRICS Plus, que fueron los que salieron después de esta cumbre de Kazán, que se han unido, aunque no como miembros de pleno derecho, otros 13 países de 4 continentes, recordemos que estaban actuando económicamente, con instrumentos económicos contra Estados Unidos, especialmente para tratar de debilitarle la hegemonía del dólar, que nos daría para hacer 4 o 5 programas. Y ahora ya sí que terminamos, es muy breve. ¿Se vuelve a reimplantar la mili en Europa? Digo, sí, porque lo he estado oyendo, es decir, no, es que yo soy de los que hizo la mili, no sé si soy de los últimos, porque hace muchos años de eso, terminé en el 76, que ha llovido cantidad, pero hay países que están planteándose reimplantar cierta forma de servicio obligatorio, democracias occidentales y europeas. Sí, sí. ¿Es un escenario posible? Vamos en ese sentido. Incluso para hombres y para mujeres, sí. En algunos casos exactamente igual, ¿no? Con el mismo tiempo, las mismas condiciones, exactamente igual. Fíjese que en el libro anterior, que usted también tuvo la amabilidad de presentarme, yo hablaba de esa posibilidad, sí. Pero hablaba de esa posibilidad sobre todo para beneficio social, para crear patria, para crear país. Sí. Pero aquí lo que se está buscando es formar a ciudadanos para llevarles a la guerra. ¿Qué sucede? Piense que, por ejemplo, en el Reino Unido, todavía lo leí hace 2 o 3 días, pierde al día entre 200 y 300 soldados que se dan de baja del ejército. Entonces no le queda más remedio que crear un servicio militar obligatorio, porque es que no tiene soldados, pero no tiene soldados ni para sus buques, necesita soldados urgentemente. En Alemania pasa lo mismo. En Alemania, cuando usted, en este contexto, que es muy fácil manipular las poblaciones, le dice: ¿usted cree que deberíamos ir a la guerra contra Rusia? Sí, 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 porque Rusia, porque tal. Y cuando le dice: ¿usted iría? Dice: no, yo no iría. Dice: que vaya al otro, que a mí me da la risa, ¿no? Pues es un poco eso. Y entonces, claro, a Alemania le pasa igual. Dice: pues tendremos que poner un servicio militar obligatorio, aunque no sea de muchos meses, pero a lo mejor de 6 meses, de 12 meses, pero algo tenemos que hacer. Y eso es un poco el contexto. Piensa ahora mismo que en Suecia y Finlandia está avisando a su población, repartiendo folletos, que a mí me ha llegado, de los contactos que tengo, el folleto completo, y le está diciendo: prepárate para la guerra, incluso para una guerra nuclear. Empieza a buscar un refugio, ten alimentos no perecederos, ten agua, ten radio, ten pilas, ten no sé cuánto, ten linternas. Esto empieza a ser muy preocupante. Entonces, si te están preparando, mentalizando para una guerra, pues el siguiente paso obviamente es formar a los ciudadanos para participar y morir en esa guerra. Que no van a ir las élites, no van a ir los 7 hijos de la señora van der Leyen, van a ir los nuestros, los de los ciudadanos de a pie, esos que somos prescindibles, según ellos. Muchísimas gracias, Coronel Baños, ha sido un placer. Encantado. Muchas gracias por tu apoyo al canal. Puedes suscribirte, pulsar la campana de notificaciones para estar al corriente de los próximos vídeos, y de momento aquí te dejo un par de ellos que espero que te gusten y que sean de tu interés.